nosotros continuamos en 7am y recién lo escuchábamos al gobernador de la provincia del Chaco haciendo referencia a lo que fue el arranque del programa de vacunación contra el COVID-19 y nosotros en el último programa de este año 2020 tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la ministra de Salud de la provincia del Chaco, la doctora Paola Benítez. Ministra, bienvenida y muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente en el programa. Bueno, un placer recibirla para nosotros y hablar de lo que ha sido este arranque del programa de vacunación y preguntarle las sensaciones que ha tenido en estas últimas horas de lo que ha sido este día histórico que hemos vivido ayer. Bueno, una gran emoción porque la verdad es que era un momento muy esperado y además de ser un momento muy esperado, pensábamos que este año no se iba a dar, teniendo en cuenta de que la vacuna parecía algo lejano, así que estábamos trabajando, seguimos trabajando enfocados con el compromiso de hacer el diagnóstico precoz de los casos sospechosos, la asistencia oportuna para evitar las complicaciones que obviamente dentro de lo médico se pueden evitar y por sobre todas las cosas en trabajar fuertemente en la prevención. Así que en ese trabajo que veníamos llevando adelante, de repente tenemos la buena noticia de la llegada de las vacunas, si bien no son la totalidad de las dosis, hoy ya tenemos vacuna en la provincia, tenemos la puerta abierta de la esperanza de una protección segura, que obviamente no es inmediatamente, tienen su tiempo de evolución necesario para el sistema inmunitario, pero hoy ya la tenemos a la vacuna acá y ya pudimos empezar a dar ese primer gran paso de vacunar a los que nos cuidan. Así que feliz, una gran emoción y la verdad fue un día muy importante dentro de la historia sanitaria, el comienzo de la campaña de vacunación contra COVID. Ministra, ¿y cómo continúa esta campaña de vacunación? En los próximos meses, sobre todo el mes de enero y febrero, donde se espera la llegada de nuevas vacunas y donde ayer se generó una expectativa muy grande en toda la ciudadanía chaqueña porque eran muchos los que decían, bueno, yo me quiero vacunar, yo me quiero resguardar, yo me quiero cuidar. Sí, nosotros diseñamos un plan estratégico de vacunación, ya desde el mes de noviembre lo estamos trabajando y eso nos permitió tener organizado el sistema para el momento de la llegada de la vacuna. Este plan estratégico abarca primeramente a la población beneficiaria más vulnerable, o sea, a todos aquellos que están en contacto directo con pacientes o con personas portadoras del virus, que por ende tienen gran riesgo de contagiarse y de contagiar, como son el personal de salud, también el personal de las fuerzas de seguridad que ha estado al pie del cañón todo este año y obviamente los adultos mayores que viven en residencias de larga estancia. Este primer grupo es el que está contemplado para la primera etapa de vacunación y estamos hablando de cerca de 32.000 personas. La segunda etapa está contemplada para todos los adultos mayores de 60 años, que en la provincia son alrededor de 172.000, 176.000 personas. Esa etapa está pensada a llevarse adelante en diferentes centros de vacunación establecidos estratégicamente de acuerdo a la cantidad de población de adultos mayores de 60 años por localidades. Es un trabajo que se viene ya diseñando, tenemos más de 300 postas van a ser las unidades de 4 personas, 2 vacunadores y 2 registradores que van a estar dentro de un centro de vacunación. Dicho de otra manera, un centro de vacunación puede tener más de una posta. Y esto va a estar distribuido en toda la provincia. Va a ser realmente van a ser jornadas de mucha logística que ya está diseñada, trabajada y que bueno, estamos a la espera de la vacuna. Y una tercera etapa que está dirigida para toda la población con factores de riesgo, población entre los 18 y los 59 años, con factores de riesgo como ser enfermedades crónicas de índole respiratoria, cardiovascular, renal, diabetes y obesidad. Tenemos nominalizada a toda la población, tanto de adultos mayores como también de personas con factores de riesgo, además obviamente de la población sanitaria y de la población del personal de seguridad. Esto nos habilita a poder distribuir en días y horarios la vacunación para evitar la aglomeración. Sabemos que el hecho de que nos estemos vacunando ya no nos genera una inmunidad inmediata, por ende tenemos que seguir practicando las medidas de bioseguridad. Y con respecto a la vacuna, ¿cómo es la cuestión para que por allí la gente entienda de las dosis? ¿Cuándo se debe poner esa segunda dosis y si hay un tiempo estimado de cuándo llegaría la vacuna? Bien, sí, la vacuna, esta vacuna consta de 2 dosis, de 2 componentes que son diferentes, no es la misma vacuna. Son 2 vacunas que conforman una
y que tienen la posibilidad de aumentar la capacidad de producción de anticuerpos en la persona que lo recibe. El tiempo interdosis entre las dos dosis tiene que ser como mínimo de 21 días. Puede ser de mucho más tiempo. Así que eso es importante también que la población lo tenga en cuenta, porque necesitamos como mínimo 21 días, pero pueden pasar más días y no hay ningún problema. La cantidad de dosis que ha recibido la República Argentina en esta primera instancia ha sido de 300.000, de las cuales un 2.6% nos correspondieron a nosotros, a la provincia del Chaco, que como sabrán es la provincia que recibió la mayor cantidad de dosis de todas las provincias del Nordeste, así que estamos muy agradecidos por eso y obviamente ya comenzamos a distribuir estas dosis porque tenemos una segunda parte dentro de esta primera que estarían llegando la semana que viene para completar 7.700 dosis, que son este 2.6% de las 300.000. Posteriormente, calculamos para mediados de enero, va a haber un segundo ingreso al país de la vacuna y por ende, dependiendo de la cantidad de dosis que ingresen, va a ser la redistribución para todas las provincias de manera equitativa. Ministra, sabemos que se hizo un proceso muy importante de capacitación para todas aquellas personas que van a estar vacunando y acompañando a los agentes de la salud. Y también otra problemática que estaba vigente era el traslado, sobre todo a localidades del interior donde están muy alejadas, donde realmente el clima no acompaña. ¿Cómo se soluciona ese problema? Bien, en relación a la capacitación, es cierto, yo recién les contaba que son alrededor de 312 postas de vacunación que hemos dispuesto o creemos necesarias para toda la provincia, y si nosotros hablamos de postas, yo les decía, es la unidad o el grupo de vacunadores. Ese grupo está constituido por dos vacunadores, por ende necesitamos 624 vacunadores. La provincia tiene ya capacitadas 500 personas y por esto hemos abierto una capacitación para vacunadores eventuales, que son personal de salud que se dedica a otra función que no sea vacunar y que obviamente fue capacitado para que pueda hacerlo en esta oportunidad. Y además, el mismo número de personas requeríamos para el registro de la vacuna, lo cual es muy importante. Por ende, hemos llamado a una capacitación de voluntarios en donde tuvimos la grata sorpresa de que se han inscrito 3.299 personas. Así que esa capacitación se llevó adelante en 4 etapas. Hoy se están llevando adelante las evaluaciones y se pondrá en práctica en las diferentes localidades, en los diferentes efectores de salud, digo en práctica en relación a ponerlos a capacitar con la práctica de las vacunas para que puedan adquirir la necesaria en el momento que larguemos la jornada de vacunación para adultos mayores de 60 años. Bien, ¿y tiene alguna cuestión, digo, la vacuna por allí con la cadena de frío? ¿Hay, digamos, un protocolo a seguir por, digo, no sé, a ver, por allí la falta de energía en algún momento en la ciudad o en la provincia que puede pasar, algún corte? ¿Está todo diagramado, digamos, esa cuestión y cómo funciona? Bien, ahí engancho la pregunta de la que hiciste anteriormente. Esta vacuna tiene una característica muy especial, a diferencia de las anteriores, o mejor dicho, de las que integran el calendario obligatorio de vacunas, que deben mantenerse entre los 2 y 8 grados. Esta vacuna requiere de menos 21 grados. Por ende, requiere de que la temperatura que la mantenga sea mucho menor que la de las heladeras que nosotros habitualmente tenemos en los vacunatorios. Para esto, la provincia ha realizado la incorporación, la adquisición de equipamiento necesario de freezer que se han distribuido y se van a seguir distribuyendo en las diferentes regionales, y estamos trabajando con los municipios para poder tener freezer de backup también, para evitar esto que decís, la posibilidad de alguna situación no prevista y que no se pierda la cadena de frío. En relación a la energía eléctrica, también hemos adquirido grupos electrógenos para poder distribuirlo, de esta manera asegurarnos de que ante un corte de energía, tener la continuidad de energía necesaria para mantener las vacunas. Y en relación al transporte, las vacunas, me parece importante que la comunidad sepa, han venido en conservadoras. Dentro de esas conservadoras tenían productos, tenían tablas de hielo que mantenían la temperatura dentro de la conservadora a menos 40 grados, desde menos 26 a menos 40 grados. Todas las vacunas que han llegado, nosotros hemos constatado eso y han llegado dentro de la temperatura estimable, o sea que en buen estado.
Esas conservadoras tienen autonomía de 96 horas, por ende esa temperatura se mantiene todo ese tiempo, no necesitando camiones refrigerantes para el traslado, que por ahí es algo que se estuvo comentando en el día de ayer y antes de ayer. Ahora bien, una vez que nosotros abrimos esas conservadoras, debemos mantener las vacunas con esa temperatura, que es un poco lo que nos va a pasar cuando vayamos al interior, a la zona del norte, por ejemplo, a llevarlas. Para ello ya tenemos la logística organizada con camiones que tienen la refrigeración necesaria para mantener las temperaturas. Bueno, un detalle muy importante es que la vacuna, una vez que la sacamos de esa temperatura, en 10 minutos logra la temperatura ambiente y nos permite 30 minutos de tiempo para aplicar las 5 dosis que traen, porque luego de ese tiempo ya pierde la actividad. Ministra, hay algunas personas que tienen un poco de temor o desconfianza a la hora de vacunarse. ¿Qué le podemos decir a ellas? Que las vacunas son la mejor protección que tenemos para todas las enfermedades. En este caso, contra el COVID, creo que fue una vacuna muy esperada, muy anhelada, y que los efectos colaterales que por ahí a los que las personas por desconocimiento le tienen miedo son efectos mínimos, son efectos como ser el dolor en el sitio de la inyección o una pseudo gripe en las posteriores 72 horas, pero la verdad que el beneficio de evitar las formas graves de la enfermedad que produce el COVID y por sobre todas las cosas, la letalidad asociada en los pacientes o en las personas con vulnerabilidades, creo que es el mejor contrapeso a la hora de elegir, de tomar una decisión. Son vacunas seguras. Yo como pediatra de base siempre he sido pro vacunas y creo que hemos tenido una triste experiencia en el país gracias a grupos determinados que fueron contra las vacunas y años anteriores, el año pasado, hemos estado sufriendo un brote de sarampión, una enfermedad que prácticamente estaba extinguida en el país gracias a las vacunas y que el año pasado se ha llevado vidas. Entonces, poder ver esto, que si bien hoy nosotros no podemos decir que hemos terminado, le estamos poniendo el punto final a la pandemia, porque vamos a tener que seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo, cuidándonos con el distanciamiento, con las medidas de bioseguridad, aunque nos hayamos vacunado, porque tenemos 60 días hasta recién poder producir los anticuerpos necesarios como para poder hacerle frente a la enfermedad. Todo esto lo vamos a tener que seguir sosteniendo en el tiempo. Tenemos meses de pandemia todavía, pero hoy tenemos la vacuna que ya va a ir protegiendo a parte de la población, que si Dios quiere la tendremos en breve para la población, en cantidad suficiente para la población vulnerable, para que esté protegida de las formas graves de la enfermedad y de la muerte. Y obviamente poder llegar en el transcurrir de estos próximos 6 meses a cubrir a por lo menos el 50% de la población de la provincia y de la República Argentina. Y estamos hablando ahora de lo que es el plan de vacunación y de la vacuna como algo muy esperado desde que arrancó la pandemia. Decimos, bueno, ¿cuándo va a ser el día que llegue la vacuna? Pero estamos hablando del cierre del año 2020 y quería preguntarle cuál es el balance que hace en general de este año. Fue un año muy duro, creo que para todos. Específicamente para el Ministerio de Salud fue un año que nos ha puesto por delante muchos desafíos, desde el poner de pie un sistema sanitario muy endeble y ponerlo de pie a contratiempo con una pandemia que venía arrasando todo y que no nos daba tiempo a poder incorporar las 360 camas que incorporamos para pacientes en terapia COVID, los 115 respiradores con lo que eso significa, monitores, bombas de infusión y todo un sistema de terapia intensiva que ha triplicado la cantidad de camas en la provincia. La incorporación de 400 profesionales de salud para la asistencia de los pacientes. Y creo que todo esto que se ha hecho a contratiempo y muchas veces sin darnos cuenta de que lo íbamos haciendo, hoy lo podemos evaluar al finalizar de un año con un resultado que creo que es más que favorable. La provincia del Chaco nunca ha superado más del 35% de la tasa de ocupación de las camas de internación por COVID, lo cual habla de que todo el esfuerzo que hemos puesto, todos los recursos que hemos distribuido para la asistencia y para la mejora del sistema sanitario y la asistencia a pacientes han dado su fruto. Hemos protegido realmente al sistema sanitario y esto es gracias a la clara visión de un gobernador que ha sabido identificar que el sistema de salud es prioridad y ha
redireccionado todos los recursos para levantar en tan poco tiempo algo que cuando iniciamos nuestra gestión veíamos con mucho, a ver, ¿cuál sería la palabra? Con mucha preocupación el estado en el que estaba, y hacerlo a contratiempo con una pandemia de por medio creo que hoy nos hace sentir más fuertes, además de que estamos más fuertes como sistema sanitario. Y acá no quiero olvidarme, porque en realidad es lo fundamental. El corazón del sistema sanitario es el recurso humano que lo integra. Sí. Y la verdad que más allá del equipamiento, de la estructura, de las refacciones edilicias, el compromiso y la humanidad visto en todo este tiempo en quienes conforman este sistema sanitario fue realmente emocionante e impresionante. Tuve la grata satisfacción de escuchar a diferentes personas de diferentes sectores parar y decirme: la verdad, doctora, le agradezco por lo que están haciendo, porque los profesionales de salud me saco el sombrero. La atención, la contención, y ahí uno entiende que es mucho más de los científicos, sino claro, que es esto. Él es un ser humano preparado en la medicina, acompañando a otra persona que está sufriendo hoy una enfermedad con toda la angustia que generó el COVID. Así que mi agradecimiento y mi reconocimiento a cada uno de ellos. Ministra, usted utilizó una palabra muy importante que es compromiso. Me parece que esa palabra tiene que incorporarse en cada una de las personas, porque de aquí en adelante es ese compromiso, esa responsabilidad individual y social que tenemos que tener cada uno de nosotros, justamente para que no haya más casos, porque nos dieron la posibilidad de la apertura de distintas actividades para que uno pueda trabajar, para que pueda seguir, entre comillas, su vida habitual. Pero me parece que acá depende de nosotros cómo nos cuidamos, y justamente para rendirle homenaje a todos los trabajadores de la salud que están en primera línea de batalla, que están poniendo su vida, arriesgando su vida para que nosotros estemos bien, y me parece que todavía no se tomó conciencia de eso, del cuidado que tenemos que tener nosotros como personas. Sí, la verdad es que al principio de esta pandemia notamos un gran temor en la población en relación a qué va a pasar, porque se asociaba coronavirus con muertes. Creo que cuando fue transcurriendo, fuimos una de las primeras provincias, la gente fue entendiendo cómo era la enfermedad, y cómo esta enfermedad al grupo etario menor de 60 años, con ese grupo etario es más benévola, hizo de que lamentablemente ese grupo etario, por lo que pudimos ir viendo y estudiando en estos largos 10 meses, se haya ido descuidando. Y es un poco de lo que por ahí podemos observar en las fiestas clandestinas, en el aglomeramiento de personas, en la falta del uso de tapabocas, falta de distanciamiento, porque muchas veces para ellos es una gripe más. Pero lamentablemente este descuido individual, que termina siendo un descuido colectivo, impacta directamente en el grupo más vulnerable. Ese grupo que hoy necesita de todos nosotros para formar la barrera necesaria y evitar los contagios hasta que les llegue la vacuna. Ese grupo lamentablemente tiene tasas de letalidad asociadas al COVID muy diferentes a las que tiene una persona de nuestra edad. Ese grupo, los mayores de 70 años, de cada 4 que se han infectado, 1 ha fallecido. Entonces, a diferencia tal vez de los menores de 40 años, en donde la tasa de letalidad es menor a 1 y está asociada a algún factor de riesgo, generalmente la obesidad. Entonces, poder entender que el cuidado individual repercute en lo colectivo, pero por sobre todas las cosas en la protección de los más vulnerables, y que eso también es nuestra responsabilidad, es muy importante. Y sobre todo en este mes y en el que viene, en donde creo que todos tenemos incorporado de que diciembre se festeja. Claro. Pero bueno, festejemos de una manera distinta, de una manera especial, y creo que en un año tan difícil, en donde más de 680 personas han perdido la vida por COVID, me parece que tenemos que festejar el estar vivo, festejar la vida de una manera diferente. Y esa manera diferente es cuidándonos. Ministra, y con respecto a lo que dice, preguntarle por los aumentos de casos en las últimas horas, en los últimos días. ¿Qué se va a hacer, digamos, con respecto a esto, sobre todo después de lo que va a ser la fiesta y el inicio del 2021? Sí, lamentablemente ustedes todos habrán visto que hemos tenido prácticamente un número triplicado en estas últimas 24 horas de casos. Esos casos están distribuidos en más del 60% en el área de gran resistencia.
lo cual habla de lo que esperábamos y de lo que estábamos hablando semanas anteriores en relación a que estas fiestas iban a traer aparejadas luego de los 14 días un aumento considerable de casos. Predecible porque hemos visto este descontrol que no queríamos. Así que estamos trabajando con el gobernador en medidas restrictivas para el mes de enero, que obviamente se darán a conocer una vez que estén definidas. Bien. Ministra, ¿cuál es el desafío para el próximo año? Hay muchos, pero el más grande y el que apuntamos directamente. El desafío es sostener, en primer lugar, sostener todo lo que hemos logrado. Porque, como les decía hace un momento, hemos logrado mejoras edilicia, hemos logrado mejoras en todo lo que es adquisición de equipamiento, de un buen stock de medicamentos, y hemos logrado un trabajo en equipo y en red dentro del sistema sanitario, en donde creo que quedó más que claro que somos todos necesarios, desde el que nos abre la puerta en un centro de salud hasta el intensivista que está reanimando a un paciente en una terapia intensiva. Eso, lo humano, ese componente humano es el que en realidad le da vida a todo este sistema sanitario. A los que nos toca gestionar seguiremos trabajando comprometidamente para lograr los objetivos que nos hemos propuesto al inicio de la gestión, que ya parte de ellos han sido logrados en este año tan difícil, pero seguiremos trabajando por un seguro de salud para la provincia del Chaco, seguiremos trabajando en avanzar con la historia clínica electrónica y con recupero de gastos, o sea, por decirle cosas específicas que nos quedan como metas a cumplir. Y obviamente seguir sosteniendo estas mejoras que se han logrado en un sistema sanitario, pero no solo desde el recurso físico, sino también en lo que respecta al recurso humano. Y obviamente como prioridad el trabajo en una política de recursos humanos sanitaria mejorada y que dignifique y jerarquice a nuestros profesionales de salud, como así también a todas las personas que trabajan dentro del sistema. Ministra, hablamos de COVID, pero bueno, ha vuelto el calor y tenemos el dengue también, digamos, así que ¿cuál es la campaña que vienen realizando también con esto? Bien, en realidad no tenemos casos actualmente de dengue. El año ha terminado con 3.800 casos aproximadamente y hemos trabajado durante todo el año. Este trabajo para contener los brotes de dengue tiene varias fases. Una es la de la prevención y después obviamente la del control o tratamiento cuando ya empezamos a tener casos. En este momento no tenemos casos y durante todo el año hemos estado trabajando tal vez más silenciosamente porque hemos dado más visibilización al trabajo realizado para COVID, pero se ha seguido trabajando en el descacharrado, que es lo más importante, en la concientización de la población, porque este es un mosquito domiciliario, el vector es un mosquito domiciliario, entonces que toda nuestra gente pueda entender que está en sus manos el poder sacar los elementos que no se usan y que muchas veces quedan en los patios o en los lavaderos, como ser una tapita, un baldecito conteniendo agua limpia, donde se desarrolla el huevo y la larva del mosquito y después da lugar al vector que va a transportar la enfermedad. Esto es más que importante. Entonces, hemos seguido haciendo campañas que fueron visibilizadas en los últimos meses en diferentes localidades, tanto del interior como también del área de la Gran Resistencia, Fontana, Barranqueras también en Resistencia, Presidencia Plaza, Los Frentones, Pinedo, y así te podría nombrar otras más, en donde se han llevado adelante tareas de descacharrado y de concientización vecino por vecino. La idea es poder sostenerlo en el tiempo, obviamente este año con todo lo necesario para mantener la distancia, para evitar el contagio por COVID, porque hoy estamos frente a dos problemáticas muy parecidas en lo sintomático, pero que tenemos que prevenirla de manera muy, muy distinta. Ministra, sabemos que la salud es prioridad. Y contarnos un poquito sobre las refacciones y ampliaciones que se van a llevar a cabo en los distintos hospitales, no solamente de Resistencia, sino también en el interior, que eso realmente es un dato alentador para la salud. Sí, así es. Hemos tenido la posibilidad de adquirir un crédito, el crédito Fonplata, que es un crédito que va a distribuir 40 millones de dólares en todo lo que es salud, y dentro de esto tenemos varios establecimientos que se van a ver beneficiados, además de los que ya venimos trabajando. Hospital Perrando, para lo que es Resistencia, va a seguir adquiriendo refacciones edilicias y ampliaciones, como lo son en el área de la guardia de emergencia, que ya se ha hecho una gran parte, pero ahora se va a extender.
También el sector del laboratorio es un sector que se va a ampliar, el sector de los quirófanos está todo incluido dentro de lo que es este crédito. Después diferentes hospitales en el interior, como ser el Hospital del Espinillo, el Hospital de General San Martín, una tercera etapa para el Hospital de la Leonesa, entre otros hospitales que han sido definidos como prioridad para poder avanzar dentro de este crédito. Obviamente que paralelamente al crédito, vuelvo a repetir, nuestro gobernador tiene la mirada puesta en el sistema sanitario, así que ha definido una serie de establecimientos más que se van a ir sosteniendo. Y dentro de esto un plan integral de mantenimiento, porque lo que queremos es que todos los logros hasta ahora obtenidos puedan sostenerse en el tiempo. Ministra, ha sido un placer tenerla en nuestro programa, agradecerle por la predisposición de siempre durante este año 2020, siempre que la hemos requerido, y sobre todo para brindarle un mensaje a la comunidad. Y bueno, para finalizar, si quiere darle un mensaje justamente a la gente de fin de año. Bueno, en primer lugar agradecer porque ha sido un año duro en donde el sistema sanitario, como dije al principio, tuvo que adaptarse a estas situaciones adversas que nos han tocado atravesar, y obviamente en esa adaptación han surgido un montón de situaciones en donde la comunidad tuvo que acompañarnos. Así que gracias por ese acompañamiento, gracias por saber entender, gracias por esperar a veces los tiempos en donde uno necesita mayor celeridad, pero lo tuvimos que ir adaptando de acuerdo a los recursos que teníamos hasta lograr lo que hoy, gracias a Dios, tenemos. Así que gracias por ese acompañamiento. Nosotros seguiremos trabajando fuertemente por la salud de cada chaqueño, de cada chaqueña, y aprovechar el espacio para pedirles una vez más el compromiso y la responsabilidad del cuidado de la salud de cada uno de ustedes con la utilización de las medidas básicas. Medidas de distanciamiento, medidas de bioseguridad como son el tapaboca, el lavado de manos, el uso de sanitizante, para poder de esta manera evitar en este último tramo que nos queda de pandemia, porque creo que así es, los contagios y los brotes. Hemos hecho en conjunto un gran trabajo. Ustedes sosteniendo las medidas para poder evitar los brotes y nosotros trabajando fuertemente en la prevención, en el diagnóstico oportuno, en la asistencia de los pacientes con COVID que así lo necesitaron. Hoy nos queda el último tramo de un gran desafío, que es el de seguir cuidándonos hasta que la vacuna llegue para todos y nos cubra a todos con los anticuerpos necesarios para poder hacerle frente a esta enfermedad. Así que los aliento a seguir en este último tramo cuidándonos, manteniendo las medidas de bioseguridad para así evitar que sigan apareciendo más casos de COVID. Ministra, muchísimas gracias y feliz año nuevo. Feliz año nuevo para todos ustedes y también para ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más en 7M.